Simplemente voy a hacer uno para ya coger mejor postura. Me lo voy a colocar detrás de los hombros, ¿vale? Lo hemos hecho muchas veces. Me lo coloco abajo. Hola Mati, buenos días. Mati eres, ¿no? Sí, Mati. Abro los hombros, saco el pecho hacia afuera sin arquear la espalda y voy a inhalar profundo desde aquí abriendo el pecho 3 veces, ¿vale? Inhalo, inflo la caja torácica, la expando, exhalo y bajo los hombros y tiro atrás. Ojo, no arqueo la espalda, ¿vale? Cerrar un poquito si necesitáis. Inhalo, exhalo. Y una más. Inhalo. Exhalo. Perfecto. Saco el palo. Solo vamos a hacer este ahora para empezar. El palo lo cogeremos luego, ¿vale? Ya que lo teníamos a mano. Lo usábamos para ya tener otra posición un poco mejor. Bueno, vamos a empezar ahora con la movilidad del tobillo, ¿vale? Que no le damos mucha importancia al tobillo porque está allá abajo y nos pilla lejos. Vamos a hacer 3 ejercicios para él, ¿vale? Vamos a ver que esto se emociona. El primero, os voy a tener que dar la espalda. Tenemos que irnos a la pared, ¿vale? Y en la pared vamos a colocar un pie adelantado, las manos en la pared, y vamos a dejar caer el peso, adelantando la rodilla todo lo que se pueda, pero fijando bien el talón en el suelo, que no se levante, ¿vale? Esto es para ganar dorsiflexión de tobillo. Tenemos que notarlo en esta zona de aquí, ese estiramiento. Es una musculatura que a veces está muy tensa, ¿vale? Muy fuerte y cuesta, ¿vale? Pero darle tiempo, ir dejando caer peso para que salga, ¿vale? Vamos a probarlo. Me voy a la pared. Coloco un pie, el que quiera, y dejo caer el peso hacia adelante, adelantando la rodilla, sin que se levante el talón. Voy atrás y vuelvo a ir adelante. Ahí. Y voy dejando caer cada vez más peso hacia adelante. Vosotros seguir haciéndolo, que se me hace raro mirar a la pared mientras estáis vosotros haciendo, ¿vale? Pero eso es la idea, que yo estoy apoyado para poder dejar caer el peso sin caerme y mi pie lo dejo bien fijo en el suelo adelantando la rodilla, ¿vale? Y siento un poco de estiramiento ahí, ¿vale? Para la dorsiflexión. Cambiáis de pierna, vamos a la otra, cojo el aire y al exhalar es cuando bajo. Inhalo, salgo de la posición, exhalo y vuelvo a meter. Y dejo caer el peso hacia adelante. Ahí. Eso es. ¿Vale? Listo. Espero que lo hayáis podido localizar un poquito. Ese es el primero. Vamos al segundo. Me coloco de rodillas, ¿vale? En el suelo. Sé que esta posición puede molestarle a alguno. Vale, en esta posición coloco empeines, en el suelo me siento. Y ya desde ahí, aparte de que puedo notar un poco el cuádriceps, si tengo toda la zona anterior del pie tensa, aquí ya puede ser que me esté trabajando. Si quiero más intensidad, me inclino hacia atrás y levanto un poco las rodillas y me quedo sobre el empeine. Ahí. Nada. Una respiración, 2 respiraciones. Y vuelvo al inicio. Inhalo. Exhalo. Me voy atrás. Intento que las rodillas no se me abran juntos los pies. Y vamos a por otra. Inhalo. Exhalo. Atrás.
y le estoy dando flexibilidad al empeine, ¿vale? Pero cada uno hasta su nivel. Si hasta aquí no puedo llegar, me quedo aquí. Pasamos a los dedos. Me levanto, coloco los dedos del pie y voy atrás. Y veo cómo flexionan los dedos y cómo me estiran. Y la misma idea. Estoy aquí, ya que estoy, coloco mis hombros atrás, mi cuello alargado y tengo una buena posición, ¿vale? Y si puedo, me voy un poquito atrás. Aprovecho para abrir pectoral y a estirar los dedos. Salgo de la posición, si me molesta mucho me quito y vuelvo a insistir. Coloco dedos, inhalo, exhalo y salgo de la posición. Una más. Y acabamos con el pie, ¿vale? Una más. Inhalo, coloco dedos, exhalo. Ay, perfecto. Salgo. Muy bien, ya tenemos nuestro pie, nuestro tobillo trabajado. Vamos a la cadera, donde vamos a estar ya un poquito más de tiempo. Coloco una rodilla debajo, abro la rodilla hacia afuera, el pie también. Desde aquí voy a caer hacia el pie, con el tronco vertical, para darle estiramiento a la zona interna de la cadera. Aductor, inglés, ¿vale? Salgo de la posición, inhalo, exhalo, me meto. Inhalo, exhalo. ¿Vale? Le estamos dando un repaso al cuerpo de arriba abajo y ya veréis que ahora vamos a ir complicando, pero esta parte es importante para que lo que viene luego salga mejor, porque es exigente a nivel articular, ¿vale? No nos va a provocar una fatiga tremenda, pero a nivel de control y a nivel de rango de movimiento de las articulaciones sí es exigente. Una más. Ahí, perfecto. Estamos con esta pierna, seguimos con la pierna que tenemos flexionada. Ahora lo que voy a hacer es estirarla, ¿vale? Y si dejo mi cadera mirando al frente, ahora voy a querer llevar, digamos, el culo, ¿vale? La cadera la voy a bascular hacia el lado contrario de mi pierna estirada. Es decir, esto, ¿vale? Es un movimiento muy cortito, pero cuando lo hago, enseguida noto más tensión en la parte interna de la pierna. Entonces desde aquí basculo, me inclino, dejo la cadera caerse hacia allá, apoyo una mano y ya tengo estiramiento por el costado, estiramiento interno de la pierna extendida y puedo darle mayor profundidad si subo el brazo. Ahí. ¿Que me molesta el pie? Subo el talón. Salgo de la posición, cojo aire y al exhalar me inclino. ¿Vale? Estos ejercicios nos vienen guay para empezar la semana, para quitarnos las telarañas del fin de semana y arrancar bien, ¿vale? Con las clases ya que vamos a ir haciendo más intensas conforme avance la semana. Cambio. Ahora sí ya nos vamos a la otra pierna. Coloco el pie. Esta rodilla, si quiero más intensidad, en vez de tenerla aquí, la hago ahí. Inhalo, exhalo y caigo. Ahí, profundidad. La cadera apunta hacia abajo. No me la llevo atrás. Hacia abajo, tronco bien erguido. Inhalo. Exhalo. Cae el peso. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. La tercera. Bien profunda. Ahí, perfecto. Estiro la pierna como antes. Me coloco recto. Basculo la cadera. Es un movimiento muy cortito. Y ya noto el interior del muslo. Coloco la mano. Extiendo. En esta posición, aparte de que ya noto el estiramiento y estoy aquí, tengo que intentar relajar ambos hombros, no estar aquí ni aquí. Ahí.
Salgo de la posición, inhalo, exhalo. Si me molesta el pie lo subo. Vale, puedo tener el pie con los dedos apoyados en el suelo o no. Una más. Cojo aire. Lo suelto. Ay. Perfecto. Vale. Cadera. Bueno, vamos a hacer este, perdón. Me falta este. Adelanto ya, piernas para adelante. Y ya nos vamos a la parte delantera. Dejo caer el peso hacia adelante. Cojo mi tríceps de la pierna que tengo estirada atrás y le doy un poco de extensión. Ahora veréis por qué hacemos todo esto. Salgo de la posición, inhalo, exhalo. Porque cuando pasemos a los siguientes ejercicios justo después de este, notaréis que era importante preparar toda la zona de la cadera antes. Cambio de pierna. Inhalo, exhalo. Dejo caer el peso hacia adelante. Además, gracias a que hemos hecho los ejercicios de tobillo al principio, me permite que la rodilla se adelante al pie, que es fundamental para poder hacer ciertos movimientos. Vale, perfecto. Me siento. Empieza el primer ejercicio un poquito más exigente. Prestad atención, si es la primera vez que lo hacéis, os puede confundir. Desde posición de sentado, coloco una pierna a 90 grados y la otra igual, ¿vale? Fijaros en mi pie de adelante, si yo lo acerco a mí, ya no son 90 grados, ya son 45. Tengo que tener el pie en línea con la rodilla y la rodilla en línea con la cadera y lo mismo con el pie de atrás. Y me quedo sin usar los brazos, lo más vertical posible. Y desde aquí hago rotación externa de mi pierna de abajo y paso al otro lado. Ahí. Y cambio. Ahí. Este ejercicio se llama 90-90, por lo que os he comentado de la posición de los pies. Y lo que estoy haciendo es una rotación externa y una rotación interna de cada pierna. ¿Vale? Y la gracia es ir pasando de un lado a otro sin despegar los pies y sin usar las manos, si puede ser. Las primeras siempre cuestan más. Ahí. Y notaréis que avanzáis un poquito, suele pasar, que yo empiezo en un sitio y acabo un poquito más hacia adelante. Venga, vamos a por dos más. Ay, perfecto. Mucho mejor estas últimas. Me recoloco, por si me he ido del sitio, y desde la posición final vamos a hacer una extensión de la cadera. Cojo aire y al soltar me levanto, aprieto fuerte el glúteo, noto quizá un poco de tensión ahí y me siento, cadera atrás, me siento y vuelvo a subir. Atrás. Tronco muy erguido, ¿vale? Espalda extendida. Y son ejercicios de movilidad de cadera que nos permitirán hacer luego nuestras actividades, nuestros deportes preferidos mejor. Cambio de lado, como hemos hecho antes, coloco los pies y extiendo. Ahí, me siento. Ahí. Atrás. Y extiendo. Dos más. Una. Suelto el aire, aprieto glúteo. Abajo. Bien. Desde aquí. Bueno, nos vamos a ir al otro lado para descansar. Opa. Relajar. Recolocaros. Si tenéis que recolocar el pie, la posición.
La pierna de atrás, vamos a sacarla por el lado y por arriba. Fijaros, estoy aquí, todo el cuerpo extendido, saco la pierna y la coloco delante, sin que toque el suelo, y me vuelvo a poner detrás. Realizo una extensión, ahí como antes, y cambio de lado. ¿Vale? Ese va a ser el ejercicio. Estoy aquí, pierna, la levanto, rodilla en el aire, extiendo, vuelvo atrás, subo cadera. Perfecto, atrás, cambio. Bien. Atrás, extiendo. Una más. Giro. Sé que son costosos para muchos al principio. Y última. A ver que la esterilla se me mueve. Roto. Giro el pie, lo subo. Lo recoloco detrás. Extiendo. Glúteo apretado. Y abajo. Perfecto. Salgo de la posición. Muy bien. A ver cuántos estáis por aquí. Perfecto. Le hemos dado mucha movilidad a la cadera. Ahora, ha estado guay. Algunos nos habremos sentido más incómodos haciéndolo. Todo esto está preparado para el siguiente ejercicio. A ver cómo nos sale. Escuchen. Mucho control y hacerlo despacio. Fijaros, yo estoy de pie en la parte delantera de mi esterilla. Paso mi pierna atrás. Bajo, con fuerza de piernas y control. ¿Vale? Giro mi pierna de esta manera, hacia adentro. Y aquí me siento lento, esta es la parte crítica. Ya estoy sentado, giro el pie y estoy en la posición que hemos trabajado hasta ahora. Y la deshago, saco el pie, parte crítica ahora, subo, giro, arriba. ¿Vale? Vamos a probar. Vamos juntos, lo voy a ir diciendo despacito para que me sigáis. Y ya luego cada uno coge su ritmo. Estoy, hombros colocados, pierna atrás, talón mirando al cielo, bajo rodilla hasta que toca el suelo. Tronco erguido. Manos delante para equilibrar y darme extensión. Giro mi pie hacia adentro y empiezo a caer. Lento, me siento. Lento, 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 pum. Intento evitar el caerme a plomo, ¿vale? Pie pasa atrás. Perfecto. Subo arriba y le doy un poco de la extensión que hemos hecho al principio. Vuelvo a bajar. Saco la pierna, la pongo adelante. Momento crítico. ¡Oh! Ahí delante. Giro mi pie otra vez. Ya estoy arriba. Perfecto. Por un lado, vamos por el otro. Atrás. Bajo lento. Giro mi pie hacia adentro. Caigo lento, 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 lento. Pie atrás. Extensión. Bajo. Pie abre. Arriba. Giro mi pie. Subo. Perfecto. Relajo brazos. Cambio. Cada uno a su ritmo. No tenéis por qué seguirme. ¿Vale? Cuando ya tenéis interiorizado el movimiento saldrá mejor. Notaréis que estáis mejor en un lado que en otro. Ahí. Ahí. Extiendo. Opa. Giro mi pie. Subo. Relajo brazos. Vamos a por la última. Roto mi pie. Caigo, 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 caigo. Extiendo cadera. Abajo. Saco pierna.
cojo impulso, eso es, recto, giro mi pie, arriba, y bajo brazos. Perfecto, listo. Así tenéis, os dejo que acabéis de hacer si tenéis alguna repetición pendiente. Así tenéis una manera de levantarse del suelo y sentarse utilizando la cadera sin usar los brazos, ¿vale? Que no todos tenemos esa capacidad al principio, ¿vale? Y es un buen ejercicio. Vale, vamos a seguir. Perfecto, ahora es cuando necesitáis. Bien, ha salido, qué bien. Me gusta, estáis participativos. Hay mucha diferencia así, Candela. A ver, a mí mi pierna izquierda, por ejemplo, me cuesta mucho. ¿Vale? Y ahí nos damos cuenta de si estamos equilibrados y la mayoría pues no lo estamos. Ahora necesitáis el cojín, si queréis, para sentaros. ¿Vale? O no. Si sois capaces de sentaros en el suelo, así, y tener la espalda recta, no os hace falta cojín. Si notáis un poco si os notáis las vértebras, ¿vale? Eso es que no, porque estáis con toda esta zona redondeada. Entonces, cojín. Yo lo necesito. Tengo que estirar mucho antes para poder estar ahí cómodo. Vale, me siento. Desde esta posición estiro las piernas. Intento meter el ombligo y crecer hacia arriba, ¿vale? Y coloco los pies en punta. Voy a colocar mis manos a cada lado de los muslos y voy a subir el pie derecho, ¿vale? Que vosotros veréis el izquierdo, hacia arriba, sin irme atrás, ¿vale? De esta manera. Y lo voy a dejar en el aire. Esto es para fortalecer flexores de cadera. Vamos a por ello. Y el abdominal también lo vais a notar un poquito. Coloco manos, pies en punta y subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pierna. 1, 2. Meto ombligo y siempre crezco, que no se me caiga el tronco hacia atrás. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Subo pierna derecha de nuevo. Hago un círculo. 1, 2, 3, 4, 5. Para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo la pierna, subo la otra. Las dos en punta, sigue. Cuerpo extendido. Hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Pequeño descanso. Aflojo, me echo hacia atrás. Vamos a ir en aumento. Ya habréis notado un poquito el trabajo. Vuelvo a estirar. Vamos con las dos piernas a la vez. Si puedo, que no toquen el suelo, que se queden cerquita del suelo. Si tengo que caer, caigo, ¿vale? Pero intento que no. Coloco manos. Subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Relajo. Más difícil este. Más difícil. Vamos a volver a repetir. Si alguien quiere más intensidad porque le sale bien, pone las manos más hacia adelante. Que no, más atrás, más fácil. Vale, empiezo. 1 y me quedo. Abajo, no toco suelo. 2, me quedo. 3, 4, 5, 6,
7, y una más, 8. Vale, descanso. Son exigentes, ¿eh? Abro piernas. Coloco las manos por dentro. Culo fuera. Extensión. Pies en punta. Ombligo adentro. Manos dentro, ¿eh? Vamos a subir la pierna derecha. Hacia arriba. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Relajo. Vamos con la otra. Me coloco manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien. Relajo. Y vamos a por la última. Ahora les doy un poquito más de tiempo. Juntamos los pies. Vamos a intentar subir. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Y este es el último. Coloco manos. Subo ambos pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Perfecto. Trabajo de flexiones de cadera listo. Como ha sido intenso y en algunos seguramente lo habremos pasado mal, vamos a darle un poco de estiramiento para liberar antes de pasar al siguiente. Cojo por detrás de por los tobillos y extiendo. Inhalo y exhalo. Una más. Si me cuesta este estiramiento, lo hago aquí. Buenísimo. Y a ver qué me decís por aquí. Este es complicado, sí, lo sé. Este es difícil. Cuando mejor colocada tengo mi cadera sentado, más fácil es, por eso lo del cojín. Siguiente. Coger vuestra esterilla, la tenéis en horizontal, ¿vale? Y os vais a colocar justo en un borde de la esterilla, o por fuera o justo en el borde si queréis apoyar un poco rodilla. Vale, desde aquí tengo los pies apoyados, no lo empeine, los pies. En mi esterilla. Coloco las manos en la cadera. Empezamos fácil. Voy a adelantar mi pierna derecha por el otro lado de la esterilla. Aquí. ¿Vale? Si puedo. Y la gracia es hacerlo sin que pase esto. Me incline. ¿Vale? Nos va a costar. Es estabilidad del tronco. Poder subir la pierna lento y pasar adelante sin caernos, ¿vale? Luego pasaremos la otra pierna, ¿vale? Estoy aquí, preparo, contraigo mi abdomen para la estabilización, subo una pierna lento, levanto la rodilla y coloco delante. Echo el peso hacia adelante y de paso estiro, ¿vale? Vuelvo atrás, despacio despego el pie, despacio, y lo coloco. ¿Veis el equilibrio? En eso estamos. Subo, despacio, arriba, 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 coloco, extiendo y despacio lo saco. Cada uno a su ritmo. Si yo esto lo hago rápido, no es difícil. Esto no es difícil. Lo difícil es subir, quedarme a un apoyo
elevar, controlar el equilibrio y colocar delante y extender. Cambio. Bien. Más complicado. Subo brazos, hombros abajo. Meto el ombligo hacia adentro y me da control. Me concentro. Una más. Bien. Perfecto. Bajo brazos, descanso. Añadimos más trabajo de pierna. Manos adelante. Repito. Cuando estoy delante, me llevo la otra y me quedo en una especie de sentadilla y deshago. Si he adelantado primero esta, ahora la llevo atrás. ¿Vale? Y vuelvo. Sentadilla. Lento. Toco con rodilla en el suelo. Sentadilla. Una más. Bien. Descanso. Perfecto. Vale. Último. Me voy adelante. Os explico primero, ¿eh? Paso la pierna. Cuando ya estoy en esta sentadilla, lo que voy a hacer es extender atrás para darle estiramiento a los isquios, usar la cadera, volver a la sentadilla y deshago el movimiento. Lo voy a hacer así. Hacemos dos por lado, ¿vale? Y ya pasamos al abdominal. Empiezo. Estoy en sentadilla, extiendo. Espalda extendida, ¿eh? No redondeada. Vuelvo a la sentadilla. Deshago. Cuando más use el abdomen, mejor me saldrá. Meto. Oh. Una más.
y descanso. Bien. Coloco mi esterilla para el abdomen. Perfecto. Buen trabajo de pierna y equilibrio. A ver que revise. Tengo este con este. Elevación. Vale. Perfecto, vale. Pues vamos con el abdomen. ¿Cómo vamos? Estupendo. Voy a poner así. Nos tumbamos boca arriba. Bueno, no nos tumbamos, perdón. Me siento sobre isquiones. ¿Vale? Voy a coger mi glúteo y lo voy a sacar hacia afuera. 1 y 2. Ahí. Y me recoloco y siento mejor los huesecillos, los isquiones bien apoyados, ¿vale? De verdad que es útil sacarse el glúteo hacia afuera con la mano para sentir el apoyo mejor en el suelo. Y desde aquí abro brazos, bien extendidos. Yo crezco como si tiraran de mí hacia arriba y hago una rotación hasta donde me dé, hasta donde me dejen mis multífidos, mis erectores espinales, hasta donde me permitan. Cojo aire al volver al centro, suelto el aire cuando giro. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Una más. Inhalo, exhalo. Buen giro, buena extensión. Vuelvo al centro. Flexiono mis piernas, cojo por detrás de la rodilla y empiezo a caer despacio. Brazos estirados, apoyo vértebras lumbares, meto el ombligo, subo hacia arriba, crezco. Suelto el aire y caigo. Meto el ombligo, vértebra a vértebra, hasta el borde inferior de la escápula y subo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Cada vez que vuelvo arriba, siento mis isquiones apoyados. Alargo bien los brazos. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Una más. Inhalo, exhalo. Estiro piernas, abro brazos, torsión. Suelto el aire, cojo aire, suelto, crezco, abro. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Una más. Bien, vuelvo al centro, con mis piernas ahora estiradas, no las flexiono, empiezo a caer, meto el ombligo, apoyo sacro, apoyo lumbar, apoyo escápula, apoyo hombro, manos atrás, cojo aire, exhalo, subo redondito hacia arriba y caigo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Intento que no se despeguen los pies del suelo. Mucho control abdominal. Inhalo, exhalo al subir. Cojo aire para crecer. Suelto para bajar, lento, reteniendo el movimiento. Cuando yo controlo este ejercicio, es cuando sois capaces de poder parar
donde queráis parar o subir. Si me tengo que dejar caer a plomo, es que me falta fuerza. Vamos a por una más. Meto ombligo, fuerte, pies hacia el suelo, piernas estiradas, lento, 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 lento. Perfecto, me quedo abajo, flexiono rodillas, elevo el tronco un poquito, miro el ombligo, ¿vale? Y desde aquí pongo manos detrás de la cabeza, aguanto, abro bien los codos, conectar, meter, ombligo hacia adentro, para que se active el transverso, pies anchura de cadera, con el pie bien fijo en el suelo. Desde aquí, bajo la cabeza, relajo, inhalo y al exhalar subo el tronco y extiendo una pierna y bajo, inhalo, exhalo. 3, vamos a por 8, 4, 5, 6, 7, 8, manos al suelo. Ahora iremos con la otra pierna. Primero extiendo el glúteo hacia arriba, ajusto mis pies debajo de cadera, eso es, y que caigan debajo de la rodilla. Fuerte ese glúteo, buena extensión, perfecto. Subo brazos y me los llevo hacia atrás hasta que tocan el suelo y vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, inhalo atrás, exhalo. 2 más, meto el ombligo a soltar el aire. Caigo vértebra a vértebra, manos detrás de la cabeza. Vamos con la otra pierna, inhalo, exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exhalo. 8, perfecto, descanso. Manos a los lados, subo glúteo, aprieto, vuelvo a ajustar mis pies, que estén debajo de la rodilla, arriba fuerte la cadera, y recordar que al subir el peso va hacia adelante, ¿vale? Hacia los pies, no hacia el cuello. Paso las manos por detrás del cuerpo, abro el pecho, y desde aquí vamos a colocarnos de puntillas, subiendo fuerte el glúteo. Y aguanto. Cojo aire, suelto, meto el ombligo. Que no se abran las rodillas hacia afuera. Bajo talones lentamente, saco brazos, vuelvo al suelo, vértebra a vértebra. Ahí, lento, perfecto. Subo el tronco, me llevo una rodilla al pecho, extiendo la otra pierna en punta a 45 grados. Si quiero, cojo con mi mano contraria a la pierna, flexionada por encima de la rodilla y la del mismo lado al tobillo. Inhalo, exhalo, cambio. Pie bien estirado, fuerte, pecho subido. 3, 2, 1.
y al suelo, descanso lento. Bien, buen trabajo abdominal aquí. Cojo aire, oxígeno, ¿vale? En los ejercicios abdominales es importante aprender a aguantar la posición arriba, fuerte, en bloque, mientras voy moviendo, ¿vale? Uno un poquito más complicado, vamos a intentar. Subo y me cojo las dos rodillas y desde aquí vamos a extender, abrir brazos y recoger, ¿vale? Coloco aquí. Cuando estoy, extiendo, pero va a ir rápido, con el lumbar pegado al suelo, abro y recojo. Vamos a poner. Cuando recojo los brazos, suelto el aire. Subo, ¿vale? Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Si me parece duro, subo las piernas hacia arriba y no tanto hacia adelante. Dos más. Una. Descanso. Perfecto, dejo caer las piernas. Subo arriba la cadera de nuevo. Le doy un poco de descanso a la zona abdominal mientras trabajo algo el glúteo. ¿Vale? Y así de esta manera seguimos trabajando todo el tiempo sin descansos. Ahí, vamos a volver a repetir. Bajo vértebra a vértebra. Una rodilla al pecho. Mano contraria extiendo. A 45 la otra. Cambio. 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 Van 4. 6. Miro ombligo. 8. 10. Vamos a por 10 más rápidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aguanten. 7, 8, 9 y 10. ¡Oh, buenísimo! Bajo al suelo. Subo arriba. Descargo, zona abdominal. Involucro glúteo. Y repetimos el de estiramiento de brazos y piernas a la vez, ¿vale? 6 repeticiones. Bajo vértebra a vértebra. Subo tronco. Rodillas al pecho, inhalo. Exhalo. 1. Exhalo. 2. 3. 4. 5 y última. 6. Bajo lento la cabeza. Bajo pies. Subo glúteo. Perfecto. Ahí lo tenemos, el trabajo abdominal. Vamos a acabar con una plancha. Cojo, rodilla, me levanto. Nos damos la vuelta. Me preparo para una plancha de 20 segundos. Coloco mis codos y las manos apoyadas en el suelo, a la anchura de los hombros. No las meto ni apoyo puños. Manos. Extiendo pies. Aprieto glúteo. Meto el ombligo. Eso es. Y tengo mi codo debajo del hombro. Y aguanto. $15 segundos más. Los codos empujan la esterilla. Cuello alargado. Hombros abajo. 3, 2, 1. Dejo caer lento las rodillas. Y luego la cadera. Y extiendo un poquito. Como una pequeña cobra. Ahí.
Eso es. Repito plancha. 3, 2, 1, arriba. Vamos a por otros 20 segundos. Sigo respirando. 10 segundos más. Empuja fuerte la esterilla con los codos. 3, 2, 1. Baja lento rodillas, cadera, pequeña extensión. Eso es. Hombros relajados. Glúteo un poquito apretado. Y nos queda la última. 3, 2, 1, últimos 20, subo. $10 segundos. 3, 2, 1, apoyo rodillas, bajo cadera, relajo el pecho. Bien, descanso. Buen trabajo. Adelanto mi pierna derecha y la cruzo por delante para estirar el glúteo. Alargo bien la pierna de atrás. Ahí. Coloco las manos delante, pecho extendido. Y siento mi estiramiento en toda la zona del muslo y del glúteo por el lado. Si estoy cómodo, cómoda en esta posición, dejando caer el pecho hacia adelante, voy bajando. Primero pego el ombligo, pecho lo sigo dejando arriba y voy cayendo. Ahí. Y ya por último relajo la cabeza y apoyo la frente. Eso es. Salgo de la posición. Empujo con los brazos, saco la pierna. Cambio. Me coloco. No pasa nada si el glúteo se me queda despegado del suelo. Si consigo localizar el estiramiento, ya nos vale. Pensar en bajar la cadera, en querer pegar el glúteo, aunque no se pegue, ¿vale? En algún caso, pensar en hacer esa fuerza, en sacar el culo hacia afuera, anteversión, y pecho va cayendo. Va cayendo. Primero ombligo, esternón, pecho, cabeza. Bien. Salgo de la posición. Ahí estamos. Perfecto. Como ya me tiene que quedar muy poco de directo, opa, vamos a acabar estirando un poco el cuello, ¿vale? De lado. Mi mano la roto hacia afuera y bajo el hombro. Ahí. A ti, Mati, por estar aquí. Que se corta. Joder. Ya he descubierto por qué se corta. Porque tengo un wifi muy malo. Cambio de lado. Nos quedan 20 segundos de directo. Muchas gracias por estar aquí. A tope esta tarde para más intensidad. Vale, que empecéis muy bien la semana.
Suelto y listo. Muchas gracias.